conozco, seguramente han sido invitados, hay otros que ya les conocía, entonces, bueno, todos bienvenidos, bienvenidos a este lugar donde siempre, siempre se proclama la palabra del Señor. Y es lo que queremos, ¿no? Y es lo que anhelamos, es lo que hacemos en este lugar. Y siempre creo que nos identificamos como las iglesias del Señor que se congregan y aquí es Aposento Alto, Musú. Entonces, bueno, bienvenidos. Como les digo a los que han venido hoy, de pronto por primera vez, invitados, créanme que es pura obra del Señor la que hace pues que ustedes estén aquí, no es más. El día de hoy quiero que miremos un punto también muy importante, bueno, primero para nuestras vidas y para la gloria del Señor también. Y tenemos, regálame diapositiva, por favor. Creo que hay unos en internet y sobre todo esto es para los jóvenes que lo miran ahí, a los memes, ¿cierto? Y los TikTok que mandan y empiezan.
Regálame anterior. Sigamos. Juan capítulo 10. Vamos a mirar este capítulo. El contexto era el capítulo 9, donde hubo un gran milagro. Un milagro impresionante, la sanación de un ciego. Pero no era solamente una sanación normal. Este ciego era ciego de nacimiento. Nunca había visto. Él recupera la vista, el Señor le manda que vaya donde los sacerdotes y ellos empiezan a indagar, ¿sí será este? ¿Sí recuperó la vista? ¿Quién fue el que le sanó? ¿Qué fue lo que pasó? Y llamaron a sus padres, estaban investigando, ellos estaban felices. No estaban felices porque este hombre recuperó la vista. De estos pastores era lo que estaba hablando el Señor. Y a ellos realmente les iba a dirigir parte de esta enseñanza. Que no tratan sus ovejas con compasión y que en vez de gozarse con que este hombre había recuperado la vista, todo lo contrario, lo echaron. Lo echaron. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver más adelante. Porque no pertenecía a ese redil. No pertenecía. El Señor estaba recogiendo sus ovejas, todas las ovejas que estaban dispersas. Él las llamará, dijo el Señor. Entonces, vamos a empezar a ver algunos contrastes que el Señor quiere mostrar aquí en este pasaje. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 10. Como les digo, y si tienen allí su Biblia, excelente que la puedan abrir. Dice versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, aquí, mis hermanos, empieza el Señor a hablarle a su pueblo, empieza a mostrarles qué es lo que realmente debe hacer. Y muestra allí cómo tenemos dos clases de pastores. Aquel salteador, aquel ladrón, aquel que lo único que quiere venir es a robar, a matar, a destruir. Pero dice el Señor, el verdadero pastor es el que entra por la puerta. Ese es el verdadero pastor. Era lo que él iba a hacer. No entra por otro lado. El ladrón, el salteador, realmente busca otra entrada. Busca qué hacer. Versículos 3 en adelante. A este abre el portero, al verdadero pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, vemos allí cómo muchos pastores, cuando llegaban a una región, buscaban un redil. ¿Qué era un redil? Un redil era como ese establo, realmente no es establo, es un redil donde guardan muchísimas ovejas, donde todos los pastores que van de paso, que van llegando, guardan allí sus ovejas. Claro, hay un portero que está cuidando la puerta, cierra la puerta cuando el pastor sale. Pero al otro día, cuando llega el pastor, es el portero el que abre la puerta, reconoce al pastor. ¿Empieza el portero a llamar a las ovejas? No, ¿quién las llama? El pastor. Mire que hay un rebaño, para que nos hagamos idea. Job tenía 120,000 ovejas. Y el rey Saúl sacrificó en un solo día 140,000 ovejas, un solo día. Entonces, ¿cuántas podían haber allí de todo el pueblo? Seguramente muchas. Cuando llegaba cada pastor, lo único que hacía era llamar a sus ovejas. Él las conocía. Él sabe el nombre de cada una. Isaías 43, dice el Señor, yo te conozco a ti, yo te puse tu nombre y yo te redimí. El Señor sí conoce a sus ovejas. Él sabe quién es cada una. Él sabe su identidad, sabe lo que ha hecho. Él murió por nosotros. Nos conoce. Y ahí empieza a haber una relación
tan especial entre la oveja y su pastor, que es lo que el Señor va a seguir mostrando. Dice versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Conocen su voz, sus ovejas conocen su voz. Cuando Él llama, vimos en un documental, el pastor se paraba y empezaba a gritar algo así como, tajú, tajú, tajú. Y solo sus ovejas apenas estaban lejos y no tenían micrófonos, ¿cierto? Tan buenos como este. Pero el pastor las llamaba y las ovejas inmediatamente levantan la cabeza y una a una van llegando y salen por la puerta. Es increíble. Las que no son suyas no las saca. Por eso dice el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias. Ese es nuestro pastor. Nos conoce. Sabe que somos suyos. A nosotros es a los que nos olvida cuál es nuestro Señor. Y ahí es cuando nos perdemos. Porque cuando el Señor nos llamó y empezó el Señor. Tajú, tajú, no. ¿Alguna mosca está pasando? ¿Cierto? Y no le entendemos. Una de las características que recordé de las ovejas es que son muy intranquilas. Muy intranquilas. Es difícil para que una oveja concilie el sueño. Las moscas molestan tanto que una sola mosca puede interrumpir el descanso y el sueño de una oveja. Por eso el pastor tiene que estar echándoles, ungiéndoles con aceite, ¿cierto? Para espantarlas, porque si una sola mosca, una sola, pone huevos allí en sus orejas o en sus fosas nasales, ahí hacen nido, porque la oveja no hace esto, no lo hace. Ahí, ya la mosquita puso el huevo, ahí crecerán. Mis hermanos, así somos nosotros. Entra el pecado, sabemos que es pecado y voy a usar la palabra que usamos todos, ni nos mosqueamos. El pecado está ahí a la puerta si no está nuestro pastor diciéndonos, esto es pecado. Miren, ni nos damos cuenta. Necesitamos la unción, el cuidado de nuestro pastor. Estuve en San Martín hace algún buen tiempo y había una oveja, era como una chivita, creo, sí, y tenía todo esto comido terriblemente y tenía gusanos. Y ahí fue donde entendí por qué los llaneros usan esta uña larguísima. Sí, ya saben para qué es. Entonces, no tengo que decirles, pero tienen que entrar y sacar absolutamente todo. Y seguramente le duele, seguramente sí, pero es lo que necesita. Sus ovejas, las propias, son cuidadas por su Señor. Mis hermanos, no nos descuidemos que esa mosca molesta esté colocando allí sus huevos. Estemos atentos a la voz de nuestro Señor. Él nos habla a través de la iglesia, a través de la Escritura, el Espíritu Santo. Pero, y más adelante lo vamos a ver, ¿qué pasa si no oigo su voz? ¿Qué pasa? Probablemente no somos suyas, porque solamente sus ovejas oyen su voz, no es más. Por eso cuando nosotros intentamos tan acérrimamente predicarle, enseñarle a alguien cuando está en problemas, nos llaman a solucionar problemas de pareja y se nos olvida que si no son creyentes, la primera necesidad que tienes es del Señor Jesús en sus vidas. Es lo primero, mis hermanos. Tratamos de solucionarles los problemas y ellos apenas hacen así. Son moscas. No entienden, no escuchan la voz de su Señor. ¿Por qué? Porque no tienen un Señor. No es su Señor. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mis hermanos, esto es espectacular. Mire, sus verdaderas ovejas no se irán en pos de otro pastor.
No lo harán. Seguirán perteneciendo a su Señor, a su pastor. Y cuando el pastor las llama, las sacará, igual que allí en Ezequiel 34, y las llamará de todo lado. Y algunos dicen, no, pero ¿y si no oigo su voz? ¿Y si no lo escucho? ¿Y si en el momento en el que me llame yo estoy pecando ocupado? ¿Qué hago? Mis hermanos, mis ovejas oyen mi voz y el Señor las sacará de donde sea que estén. De donde sea que estén. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mis hermanos, esto es normal. No sé si les ha pasado. Yo voy a la iglesia y no entiendo, y abro la palabra y no entiendo, y no sé cómo orar. Miren, eso les estaba pasando. Aún con esta alegoría tan sencilla, los que estaban allí no le entendían, no podían entenderle. No son ovejas de su prado. Cuando leemos el Salmo 23, y quiero recordarlo también, el Salmo 23 es un cántico, no de un pastor. Es el cántico de una oveja a su pastor. Eso es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, es lo que dice. En lugar de delicados pastos, me pastoreará. Esa es la oveja. Estaba mirando su necesidad. Es lo que necesitamos. Necesitamos que el Señor nos pastoree. Necesitamos que nos cuide, pero no podemos entenderlo. No vamos a dejarnos cuidar si lo que andamos haciendo es saltando de redil en redil, de prado en prado, buscando, en teoría, mejores pastos. A mí alguien me enseñó, las únicas ovejas que andan saltando de lado en lado son las flacas. Eso es lo que hacen. Pero aquellas nutridas que se nutren de la palabra del Señor, allí permanecen, están juntas. Mis ovejas oyen mi voz, conocemos su voz, pero solo, dice el Señor allí, solo a las propias saca. Duro pasaje realmente es este para mí. Qué bueno que soy oveja. Y los que no, mis hermanos, las propias oyen su voz. Y si ustedes están aquí hoy, como les dije desde el principio, vienen o si se conectaron y apenas están viendo el video, si están escuchando, mis hermanos, estemos atentos a la voz del Señor. Él nos está llamando. Si estás conectado, si estás aquí, es porque el Señor te está llamando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Atender la voz de nuestro pastor. Eso es lo que tenemos que hacer, atender su voz. Él nos llama, nos cuida. Él nos llama para eso. Versículos 7 en adelante. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son las palabras del Señor. Él es la puerta, sí. ¿Y no era el que entraba por la puerta? Sí, también. Él es la puerta, el único acceso al Padre, el único acceso es el mismo Señor Jesús. Él es la puerta. ¿Qué hace el pastor? Y aquí nos lo explica de una manera muy especial. Dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Y uno podría decir, bueno, pero cualquiera puede dar la vida, ¿cierto? Sí, tienen razón. Un pasaje atrás, Génesis. Vamos a ver la historia de un pastor, bueno, en este momento quejándose, pero Génesis capítulo 31. Ustedes que tienen allí sus Biblias, búsquenlo por favor. Génesis capítulo 31, si está Jacob, esos pastores especiales que encontramos allí en la Biblia. Versículo 38 en adelante. Y mire lo que hacía este pastor por las ovejas.
Estos 20 años, ¿cuántos? 20 años, mire, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Y dice el versículo 40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Permanecía despierto. Esto es lo que hace el pastor. El pastor no se duerme. Y cuando hablamos del redil, había algo en las afueras que era el aprisco. El aprisco ya no era algo tan especial como el rebaño donde estaba ese parqueadero de ovejas grandísimo, sino estaba el pastor, le cogió la noche, el pastor tiene que cuidar las ovejas. Entonces el aprisco era esas cuevas o esos sitios especiales, generalmente hechos con piedra y con espinos, donde metía a sus ovejas para guardarlas en la noche. Y era el pastor el que se hacía en la puerta. Él era la puerta. Cuando Él estaba en la puerta, nada entra, nada sale. Ese es nuestro Señor, de día y de noche, aún en las heladas. Ese es nuestro Señor, nuestro pastor, atento en todo momento a nuestras necesidades. Y tenemos muchas, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos cargas pesadas que todavía queremos cargar? Desprecio en nuestras familias. Muchos abandonados. Muchos con raíces de amargura. Tantos apartados del Señor porque otros falsos pastores les engañaron. ¿Cuántos no quieren ni venir a congregarse porque es que allá en la iglesia yo conozco? Ayer tristemente salió la noticia de otro ¿qué? De otro pastor, 20 años en Ecuador, violaba a sus hijas. Es impresionante lo mal que nosotros podemos dejar el nombre de Dios. Y personas heridas constantemente a nuestro lado que no quieren conocer del Señor, no porque no le conozcan, no quieran hacerlo, sino porque han tenido tan terribles experiencias. Pero quiero decirles, no te dejes engañar. Sus verdaderas ovejas escuchan la voz del pastor. Y decía aquí, no escuchan al engañador. No lo escuchan. Busquemos a nuestro Señor. Busquemos a nuestro buen pastor. Tenemos que hacer muchas cosas seguramente. Descansemos en Él. Solamente en Él hallaremos ese verdadero descanso. En paz me acostaré y muy seguro dormiré, ¿cierto? Eso es lo que el mismo David dijo después. Eso lo dijo el mismo David. Queremos ese descanso. Queremos dejar todas esas cosas que todavía nos agobian. Bueno, busquemos a nuestro Señor para continuar. Mis ovejas oyen mi voz. Versículo 11 en adelante. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y, dice en este caso, las dispersa en mi versión, las esparce. Eso es lo que hacen los pastores, los malos pastores. Ven venir al enemigo, ven que las cosas se pusieron difíciles en esta congregación y ¿saben qué hacen? Se van, decimos nosotros, se pisan de este lugar. Eso es lo que hacen, se van, abandonan sus ovejas porque ¿saben qué? Nunca fueron sus ovejas, nunca lo fueron. Las abandonan. Y por eso, y gracias al Señor por nuestras congregaciones y que han llegado muchas ovejas raspadas, heridas, maltratadas. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestras iglesias. Personas heridas, personas maltratadas. Ovejas perfectas no somos.
Pero sí necesitamos una vez más de ese buen pastor. El asalariado lo que viene a hacer es querer vivir de sus ovejas. Él cree que las ovejas están para darle sustento a él. Eso es lo que él cree. Y cuando tiene hambre, lo único que tiene que hacer es matar a una. Eso no es necesidad de ningún problema. Acaba con esta y ahí tiene su cena. Sale corriendo el asalariado. Pero el verdadero pastor permanece con sus ovejas, da su vida por las ovejas, las conoce y las cuida. Por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros entendamos o que hoy salgamos convencidos si sí o no somos sus ovejas. ¿Sí lo seremos? Que así sea. Cuando ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos tratado nosotros también de salir huyendo? Ya no como pastores, como ovejas. Es que no me gusta el pasto de este redil. Es que hay unas ovejas que son manchadas, ¿cierto? Mis hermanos, una de las funciones del pastor no solamente es cuidar y proteger a sus ovejas, sino velar que unas con otras puedan convivir. Eso es lo que hace el buen pastor. Él las llama, están juntas. Si no es oveja, sino que es lobo, ya sabemos qué es lo que intenta hacer. Versículo 16. Vamos a parar un momento aquí y vamos en un documental. Es un documental acerca de unos pastores en el Medio Oriente. Y habían unos corderitos que nacían o que después de un tiempo andaban con la cabeza así y no podían levantarla. Y el que estaba haciendo la entrevista decía, ¿y estas ovejas, qué les pasa? ¿Qué les pasó a estas ovejas? ¿Qué tienen? ¿Nacieron con el cuello torcido? ¿Se les quebró el cuello? ¿Qué tienen? Y este hombre decía, bueno, es sencillo. Estas ovejas tienen el espíritu decaído. Seguramente su madre las desechó al nacer. Seguramente las otras ovejas la apartaron. Y estas ovejas o estos corderitos tienen un nombre. Ellos les llaman los corderos inútiles. Esos son estos corderos. Corderos inútiles. Y no son corderos inútiles porque no sirvan para nada. Son corderos inútiles porque no pueden comer solos. Son corderos inútiles porque cuando viene el enemigo ni siquiera corren. No pueden correr. No quieren correr. Y se quedan quietas, digo yo, esperando a morirse. Y claro, el que estaba allí decía, bueno, ¿y con estas ovejas inútiles qué hacen? El asado, me imagino. No. ¿Qué hace el pastor con estas ovejas? Dice que él las toma en su mano, las lleva en su regazo y empieza a acariciarlas, a que escuchen su voz. Él las tiene allí en su mano. Y es así como ellas recuperan nuevamente su posición. ¿Por qué? Porque no era ningún daño físico. Mis hermanos, tantas cosas hay que nos cargan, tantas, que hasta físicamente nosotros empezamos a enfermarnos. ¿Y saben qué hacemos? Empezamos a ser corderos inútiles. No queremos leer la palabra. No queremos congregarnos.
No queremos ir con los hermanos, no queremos ir al devocional o al estudio, no queremos. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Necesitamos que el buen pastor nos tome en sus manos nuevamente y nos reconforte y nos dé el ánimo. Eso es lo que necesitamos. Cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el buen pastor. Su vida da por las ovejas, las cuida, las anima, las lleva. Va adelante dirigiéndolas y va atrás protegiéndolas. El mismo pastor. Versículo 16. También tengo otras ovejas, nuestro hermano lo recordó esta mañana, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No somos de las ovejas de Israel, pero sí somos de las ovejas de su rebaño. Y de los dos hizo el Señor uno solo. Uno solo. Es un solo pastor, un solo Señor, un solo mediador. Ese es nuestro Señor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren, había una unión tan especial y tan perfecta entre el Señor Jesús y su Padre, que todo lo que Él hacía, lo hacía también el Hijo. Nos lo va a explicar más adelante el Señor, aquí también en Juan. El Señor nos llama a cada uno de nosotros, nos lleva a tener una relación perfecta con Él. No nos resistamos, obedezcamos a nuestro Señor. Vez tras vez encontramos en su palabra todas aquellas cosas que nosotros deberíamos estar haciendo. Pero una vez más quiero repetir, si no somos sus ovejas, no escucharemos su voz. No la escuchamos. O quizás hay algún huevo puesto en la oreja y no nos hemos dado cuenta. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque lo oís. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces empieza a haber una discusión. ¿Quién tendrá la verdad? ¿Será la iglesia tradicional católica? ¿Será esta iglesia aquí en Musú? ¿Será que es la otra iglesia? ¿Será que es? Y esa discusión, mis hermanos, siempre la va a haber, siempre. ¿Quieres estar seguro de quién es tu Señor? Escucha su voz. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, cuando el Señor nos llame y sabiendo que somos un solo redil, no va a haber 15 rediles diferentes, ni 20 diferentes, ni los rediles de Colombia aquí, y los de Ecuador aquí, y los de México aquí. No, el Señor nunca va a decir eso. Un solo redil, estaremos todos juntos, algunos con mechas largas, otros con aretes, otros con candonguitas, otros con de todo. Eso es lo que dice el Señor. Somos sus ovejas. ¿De dónde nos ha llamado y de dónde nos ha sacado? Busquemos la voz del Señor. Atendámosle al Señor. Él dio su vida por nosotros. Ya lo sabemos, lo podemos comprobar. Entonces, ¿estás en la duda? ¿Será esta iglesia la que proclama el Señor? ¿Será la otra a la que fui la semana pasada? ¿Cuál será? Pues no es sino una sola cosa que debe hacer. Ve al Señor. Él te mostrará. Él te mostrará. Y si estás aquí en este lugar, es porque el Señor te ha traído. Eso es lo que está pasando. Nuevamente repito, las ovejas no pueden agachar las orejas, no solo los perros, pero podríamos agachar las orejas y hacer caso omiso y esperar a que nos inviten a otra congregación. Versículo 22.
Y aquí hay un gran paréntesis. Parece que pasó muchísimo tiempo entre el 21 y el 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, es otra época. Más adelante, ahora están allí en otro pórtico y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Como era invierno, el pórtico de Salomón estaba un poco más cubierto. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús, ¿qué le respondió? Os lo he dicho. Tienen que buscarlo en tantos otros sitios. Tienen que ir de iglesia en iglesia. No, eso no fue lo que dijo el Señor. Soy yo. Yo se los he dicho. Ustedes tienen que seguirme es a mí, no a hombres. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Una vez más. Si no me oís, les dijo a los fariseos, es porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y eso, mis hermanos, es una alegría para nosotros que somos sus ovejas, y yo sí he sido oveja inútil. Y cuando he sido oveja inútil, es allí donde yo recurro. Mis hermanos, ¿qué lobo se va a atrever a quitar esta ovejita de los brazos del Señor, de su pastor? Ninguna. Él está detrás de las descarriadas, de las que están apartadas, detrás de las que se han alejado. Allá es donde Satanás está buscando para mantenerlas ocupadas. Pero no es sino que nosotros nos veamos realmente como ovejas que necesitamos nuestro pastor. No podemos alejarnos de él, separados de él. Juan 15, nada. Mis hermanos, ¿y saben en griego qué significa nada? Nada. Eso significa, donde lo busquen, nada podéis hacer fuera de mí. Separados de mí, nada podéis hacer. No busquen el significado. ¿En qué idioma me dará una excusa? En ninguno. Nada, mis hermanos, podemos hacer separados de Él. Si estás pensando en separarte de Él, piénsalo 2 veces. La oveja Cris, demoraron 5 años en encontrarla. ¿Cuántas ovejas vuelven a nuestras congregaciones así, cargadas, lastimadas, con las pezuñas terribles por el peso que han cargado de pecado por tanto tiempo? Pero mis hermanos, ¿saben qué? Nuestro pastor es tan amoroso que nos llama, trae al mejor esquilador y de esto no sirve, esto tampoco, esto es para quitarlo. Y vuelve y nos deja perfectas para que empecemos a dar ahora sí la lana que sirve. La lana de esta oveja Cris les pareció tan impresionante que no la usaron. La pusieron en un museo para mostrarla. Y claro, a ellos les pareció increíble. No, yo no quiero estar en un museo todavía, pero quiero que mis obras se vean vistas, que lo que el Señor hace a través mío se vea, se refleje. Yo sí quiero dar fruto, pero nunca lo lograré separado de Él. Mis hermanos, busquemos del Señor, no nos alejemos, atendamos su voz. Y el Señor lo prometió. Versículo 27 nuevamente leo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie. Mis hermanos, ráyenlo, táchenlo con resaltador. Nadie es la misma palabra que nada. No busquen significado. Nadie las arrebatará de mi mano. Ahí quiero estar. No nos separemos. Y como lo dije, si están pasando por momentos difíciles, si tienen el espíritu quebrantado, yo les animo a que busquen su buen pastor. Él les levantará el ánimo. Él las atraerá hacia sí.
y Él les cuidará que el enemigo no las toque. Eso es lo que Él hace. Una comunión íntima con el Señor, eso es a lo que estamos llamados, a que le conozcamos, a que cada vez que el Señor hable, nuestros oídos estén atentos a su voz. Estemos atentos. Dice la Escritura que cuando el Señor vuelva, nos recogerá a todos, mis hermanos. ¡Qué alegría! Espero que el que esté sentado a su lado también vaya. Eso es mi anhelo. Pero solamente el que está sentado a su lado lo sabe. Y el Señor. Mis hermanos, le pido que se pongan de pies y vamos a orar. Regálame la última, María José. De los que estamos en este lugar. Gracias por el cuidado que tú tienes para con nosotros como tus ovejas. Permite, oh mi buen Señor, que siempre estemos atentos a tu voz. Sabemos que en ti estamos seguros. Sabemos que tú nos cuidas, nos amas y ya lo has demostrado. Gracias, mi buen Señor, por mantenernos con bien y en este lugar. Yo te pido, mi Señor, que estés bendiciendo esta tu iglesia, que estés guiando a sus pastores, que estés permitiendo, mi buen Dios, que uno a uno de los que están aquí se sientan amigados y animados por tu palabra. En tu nombre santo, mi buen Señor. Amén. Pueden sentarse y perdón, pero me acordé de otro pasaje que tengo que leer. Es un pasaje que el Señor ha traído a mi mente y quiero recalcarlo, no sé por qué, pero dice Mateo capítulo 9, versículo 35. Yo se lo leo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor está atento. Si estás fuera, si no has conocido al Señor, el Señor sí te conoce. ¿Y saben qué hace? ¿Qué pasa con el Señor cuando les ve? Dice que tiene compasión, literalmente, y eso sí es en griego, y dice que desde sus entrañas se remueven cuando ve a las ovejas allí que no tienen pastor. Y este es el contexto del pasaje que seguramente hemos leído, que dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mis hermanos, oremos por nuestros pastores. Oremos por los pastores que el Señor está levantando y estará levantando en esta congregación. Ser pastor, mis hermanos, sí, es la mejor profesión, es lo mejor que podemos hacer. El pastor, ese llamado que el Señor nos da, es tan importante. Poder continuar con su obra en esta tierra es muy importante. No sé si a los que ustedes están discipulando un día va a ser un pastor, no lo saben, pero el Señor sí lo sabe. Mis hermanos, no desfallezcan y sigan adelante. Ahora sí, muchas gracias.